Ya lo habéis notado, todo el plató de Esta es mi tierra se ha llenado de primavera, también con la imagen gráfica, pero solo hay que salir a la calle y escuchar un poco para que nos demos cuenta que la primavera ya está aquí. Sofía, muy buenas. Hola, buenas tardes. Sonidos de cantos de pájaros que ya han vuelto. Y ya los estamos escuchando, de hecho. Llega la primavera, llegan nuevas especies. ¿Cuáles son algunas de ellas? Porque vienen ya. Pues vamos a hablar de un total de 8 especies. Son principalmente 2 las causas por las que las aves migran en esta época. Sobre todo es por la falta de alimento. Hemos de pensar que los países de los que vienen, que normalmente es la zona de África subsahariana, en esta época es la estación más seca, entonces las aves no tienen suficiente alimento como para poder quedarse allí y les compensa venir hacia aquí. Y luego otras causas principales de la migración son los cambios de clima también. Como hemos dicho, ahora es la época seca y entonces, por lo tanto, cambia también la situación climática. Pero vamos, fundamental es la búsqueda del alimento, claro, su pulsión de supervivencia. Exactamente. Muchas personas se piensan que es por condiciones climáticas, pero no, incluso es más importante la falta de comida y ello le compensa a la hora de hacer tantos kilómetros para venir. Prima más, eso es así, eso sin duda. Bueno, pues vamos a empezar a repasar, si te parece, algunas de estas especies que ya poco a poco cada vez comienzan a verse más con la llegada de la primavera. Sí, por ejemplo, pues bueno, estamos viendo la cigüeña blanca, pero bueno, vamos a empezar con el abejaruco. Venga, empezamos con el abejaruco. Cuéntanos algunas de sus características. Aquí hemos visto en algunas ocasiones algunas fotografías y es que ya solo llama la atención los colores del plumaje, ¿eh? Sí, es muy llamativo y muchas personas que no conocen tanto las aves se piensan que incluso es una especie exótica, pero no es una especie exótica, es una especie que se reproduce habitualmente en España, viene todos los años. Esta todavía no la podemos ver, vendrá un poquito más tarde, pero bueno, pues lo más característico son, por un lado, el plumaje, que ya hemos dicho que es muy llamativo, y también la alimentación. Se llama abejaruco porque se alimenta principalmente de abejas. Vale, venga, vamos con otro, que este creo que ya sí que es más clásico y también es un muy buen indicativo de fin de invierno, ¿no? Cuando se empiezan a ver... Sí, cuando se empieza a ver, entonces ya pensamos, bueno, pues ya viene el buen tiempo. Son las golondrinas. Golondrinas, las vemos. Las golondrinas es una especie que conocemos todos. Ahí en la imagen se están viendo distintos tipos de golondrinas. Está la golondrina común, pero también está el avión común, que es mucho más habitual en las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza es muy común. Luego en las zonas más rurales, en pueblos, en zonas agrícolas, se ve mucho más la golondrina, que es el que estamos viendo ahora mismo en la imagen. Unos nidos a los que vuelven cada año. Unos nidos a los que vuelven cada año porque son muy fijos. Son muy fijos de sus zonas de reproducción y durante años y años van a volver de nuevo al mismo lugar para poder reproducirse. Si no son ellos, serán pues sus familiares más cercanos. Ahí estamos viendo en esta animación además esas migraciones que realizan las golondrinas. La golondrina común es una especie muy habitual en prácticamente todo el mundo y esa imagen que estábamos observando enseñaba cómo es la migración a lo largo de todos los meses del año, cómo va variando y por dónde se van moviendo esta especie. Estamos hablando de golondrinas, también muy clásicos también, a veces además da confusión, los vencejos. Sí, los vencejos es otra especie distinta a las golondrinas. También tenemos distintas especies de vencejo, pero una de las características más específicas de los vencejos es que sus alas son muy largas, son mucho más largas que el cuerpo. Entonces, cuando veamos una especie que nos parece una golondrina, si sus alas son muy alargadas, entonces sabremos que es un vencejo. Otra de las características es que son de un color mucho más oscuro que las golondrinas. Y algo muy curioso... No te iba a preguntar yo si no me lo decías. Exactamente, me lo imaginaba. Es que son capaces de dormir mientras vuelan. Es decir, me parece asombroso. Mientras están migrando, no paran en el vuelo, no paran en ningún lugar y ellas están durmiendo mientras vuelan. La naturaleza muy curioso. Es increíble. Bueno, en fin, vamos con otras también que además tiene su refrán asociado que cada vez menos
menos real es el de por San Blas, ¿no? La cigüeña veraz, que ya en algunos casos, en algunos pueblos, además nos lo dicen y lo vemos además con las fotografías que están todo el año. Sí, claro, cada vez los inviernos están siendo más suaves y otra de las características es que tienen mucha comida. ¿Por qué? Porque las cigüeñas se están alimentando en todas las grandes ciudades de España de los vertederos, de los residuos que nosotros dejamos. Claro. Entonces ya no les vale la pena migrar tan lejos, hemos de pensar que migran en torno a de 200 a 4.000 kilómetros, que es muchísimo, es un gasto de energía muy grande. Ahí estamos viendo la imagen de cómo van migrando y por qué lugares van pasando. Y ese gasto de energía pues no les compensa, claro, si tienen alimento en España. Como veíamos antes, ¿no? Si uno de los motivos es el alimento y lo tengo aquí a la puerta de casa, ¿para qué me voy a ir? Pues ¿para qué nos vamos a mover? Eso es así. Vamos con otros. Ahora la tórtola europea. La tórtola europea es una especie menos conocida, quizás menos para los cazadores. Los cazadores la conocen muy bien porque suele ser una especie cinegética, por lo menos lo era hasta hace bien poco, y es una especie muy grácil que te recuerda a una paloma, pero más esbelta, pero que no se suele ver en parques y jardines. Esta especie, a diferencia de la tórtola turca, se suele ver en zonas mucho más rurales y sobre todo en bosques de pinares. Vamos con otra rapaz, en este caso, que nos visita ahora en primavera, Milano negro. Pues el Milano negro es una especie muy forestal también, hoy que estamos con el Día de los Bosques. Es muy fácil de ver en los bosques y es muy fácil también de verla en esta época del año en grupos en migración. También migra desde el África subsahariana, por eso es mucho más oscura que su familiar más cercano, que otras veces hemos hablado también en el programa, que es el Milano real. Vamos con otro, en este caso el abejero europeo. Hablamos del abejaruco, pero este es otro, ¿no? El abejero. El abejero también tiene ese nombre porque se alimenta principalmente de himenópteros. No solamente de abejas y también de avispas, y nos ayuda muchísimo ahora mismo que tenemos este problema de especie exótica invasora de la avispa asiática, claro, porque es capaz de alimentarse de ella. Un buen papel el que juega. Y vamos a terminar con el águila calzada. Y por último, el águila calzada se le llama así porque tiene unas especies de calzas, tiene mucho plumaje en las patas y pues parece que lleve como botas, ¿no? A diferencia pues del resto de rapaces. También habita principalmente en los bosques, como estamos viendo en la imagen. Sofía, como nos gusta siempre de cierre, ¿cómo podemos ayudar a todas estas especies migratorias? Bueno, pues en la última convocatoria que hubo del Día Mundial de las Aves Migratorias de la ONU, se destacó principalmente el problema que tienen de contaminación lumínica. Entonces, controlar la contaminación que nosotros realizamos de las luces, sobre todo en las ciudades, será importante no solamente para controlar el gasto energético que nosotros realizamos, sino también para ayudar a las aves migratorias para principalmente que se puedan orientar en esos kilómetros que ellas hacen. Fundamental, sin duda alguna. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros. Un martes más.